Buenas, buenas. Estamos escuchando nada más y nada menos que a Johann Sebastian Bach, una obra suya, Inmortal, la pasión de nuestro Señor Jesús según San Mateo, una de las obras miliares en la historia musical de la humanidad, conceptuada por todos los públicos como una de las composiciones fundamentales que no debe faltar en la elemental cultura universal de cualquier ciudadano de todos los tiempos. Lo curioso es que quien la compuso, Johann Sebastian Bach, que es un hombre del siglo XVII, no logró verla montada en vida, porque entre las penurias, las dificultades logísticas, funcionales, de transporte, que para montarla implicaría haber trasladado varios coros de diferentes iglesias, él no pudo. Y tuvo que pasar un siglo, 100 años exactamente, hasta que un discípulo suyo de la posteridad, el niño prodigio que fue Félix Mendelssohn, también alemán, de raza judía, Félix Mendelssohn, quien haciendo un sacrificio, digamos que humano, suyo, propio, poniendo en peligro su salud, con consecuencias que fueron nefastas a la postre, lograse el prodigio de montar esa obra que fue capaz de partir en dos la historia musical de la humanidad. Debo explicarles que Félix Mendelssohn nació aquí en la costa del Mar del Norte de Alemania, específicamente en el puerto de Hamburgo, a principios del siglo XIX, 1809, y nació, justo reconocerlo, en una familia rica y muy influyente, porque el abuelo, Moses Mendelssohn, había sido un filósofo alemán, judío, muy importante del siglo XVII, pero ese Mendelssohn, el abuelo de Félix Mendelssohn, confrontó problemas en su vida intelectual, porque esencialmente por su postura filosófica, a él lo acusaban de ser un transgresor de las normas esenciales del judaísmo, porque habiendo abrazado la tesis del iluminismo con Immanuel Kant, planteó que los judíos debían abrirse a otras culturas, intercambiar. De hecho, se atrevió a traducir la Biblia al alemán, lo que era una herejía en la época, y terminó amonestado por los maestros judíos de su época. En todo caso, Félix Mendelssohn, nuestro personaje, nació en el seno de una familia doblemente importante, porque el otro abuelo era banquero en ese puerto de Hamburgo, que es una población muy rica, próspera, de gran significación en el balance comercial alemán, por la magnitud de su comercio internacional, de su intercambio de mercancías. Y el muchacho famélico que ven ustedes allí en la gráfica, esmirriado, era definitivamente genial desde la adolescencia. A un muchacho compuso 5 óperas, 11 sinfonías para orquesta, sonatas y fugas. Estoy leyendo que a los 11 años tocó el piano en un concierto en público en Berlín. Ustedes se imaginan el talento de aquel joven que a los 9 años ya era capaz de hacer un solo de piano ante el selecto público berlinés, porque ya a principios del siglo XIX Alemania era una de las capitales universales de la cultura. Lo había ayudado la cercanía, la ascendencia intelectual de un gran maestro, el maestro Zelter, que fue su preceptor Carl Friedrich Zelter, que a su vez es un gran compositor,
precursor de la obra de Bach, y Zelter le fue tutor y amigo íntimo del joven Mendelssohn prácticamente hasta la muerte del viejo Zelter. Otro personaje que va a tener a la postre mucha influencia es nada menos que Goethe, el famoso filósofo, escritor Johann Wolfgang von Goethe, que es verdaderamente un hombre fundamental de la cultura alemana y europea. Pues resulta que ya era un hombre de edad avanzada, 72 años, y le llevaron allá en Weimar, donde vivía Goethe, al joven Mendelssohn. Le decían que era un virtuoso del piano, y la sorpresa del anciano fue que aquel carricito flaco, esmirriado, fue capaz de interpretarle obras de diferentes autores. Particularmente le impactó Mozart, la representación de Mozart que hizo el joven Mendelssohn delante del anciano Goethe. Pero lo más sorprendente era que ya a esas alturas el muchachito te estaba componiendo, adolescente, de su propio ingenio, una obra, la escucharemos en el siguiente negro, que es Sueño de una noche de verano. Él versionó uno de los textos de William Shakespeare y compuso de su propia autoría, valga el pleonasmo, una obra que realmente lo ha sobrevivido en el tiempo, y que se pregunta a la gente cómo a tan temprana edad aquel genio ya era capaz de legar unas partituras que le sobreviven al tiempo. Tan así que la fama cruzó el Mar del Norte, y la mismísima reina Victoria de Inglaterra, que era una de las mujeres más influyentes de su época, reinó durante 62 años en el Imperio Británico. La misma reina Victoria se sintió prendada por la representación que hacía Felix Mendelssohn, quien por su parte iba adquiriendo cada vez una mayor cultura. Felix Mendelssohn iba viajando. Debemos de recordar, y es importante que nos detengamos aquí, la influencia que tenía la formación religiosa en la vida, en la práctica musical de estos músicos. Así como Bach, Mendelssohn se crió en el seno de la religión luterana, que es una reforma del cristianismo. Aquel impacto tremendo que el monje Martín Lutero, saliendo de la Edad Media, había preconizado entre los alemanes, y que provocó la partición de la Iglesia Católica en dos toletes. Pues Mendelssohn se cría en el seno de la Iglesia luterana, y en el seno de la Iglesia luterana, allí tiene una iglesia pero de las modernas, es que Mendelssohn hace sus primeras representaciones, pero va más allá y es capaz de interpretar tempranamente a Mozart, y ya empieza a rescatar a los compositores fallidos. Por ejemplo, a Schubert, que había muerto 10 años antes y que no había tenido muy buen, él también es austríaco, Schubert no había tenido buen desempeño, no había tenido éxito montando las obras teatrales, y Mendelssohn, que ya van a ver ustedes la personalidad quijotesca que tiene, es capaz de asumir la tarea de reivindicar o de completar la obra que a los grandes les ha quedado inconclusa, es decir, nada más y nada menos que montar a Bach y que dar a conocer a Schubert. Estamos hablando de Felix Mendelssohn. No se aparte, ya volvemos.
fondo es la magistral pieza Sueño de una noche de verano, original de Félix Mendelssohn, versionando una obra literaria de William Shakespeare. Aquel carricito, porque que era que tenía 17 años cuando compuso Sueño de una noche de verano. Y hay que ver el brío, el empuje, el carácter quijotesco que ese flacucho de oro va a tener todo el tiempo para ser capaz de embraguetarse en lo que en un largo siglo Europa entera había sido incapaz, indolente, no había tenido el cuidado de hacerlo, que era rescatar la obra mágica, trascendente, fundamental del maestro más grande de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach. Porque con Bach, ya les conté en su oportunidad, ocurrió una paradoja. Fue famoso en vida, pero lo mejor de su obra no se interpretó. Ya muriendo Bach, su obra pasó al desuso y algunas de las obras fundamentales, como la que escuchamos al principio, La Pasión de nuestro Señor Jesús según San Mateo, no hubo quien la montara. Pues Mendelssohn, ese flaco de oro, asumió que eso debía ser una meta de su vida y en plenitud de su juventud apartó su propia formación, renunció, digamos que a su vida, a sus comodidades, para embraguetarse en lo que era realmente imposible de alcanzar. Lograr que del entorno de los pueblitos alemanes, porque que Alemania para aquella época, a principios del siglo XIX, no era un solo país, era un conjunto de países, de paisitos, de principados. Faltaba que se llegara a la hora gloriosa de Otto von Bismarck para la unificación. Y convenciendo a los curas, a los organistas, a los pianistas, a los músicos, a los directores de diferentes localidades alemanas, pagando de su propio bolsillo, logró montar La Pasión de nuestro Señor Jesús según San Mateo, 100 años después de muerto Bach. Imagínense que aquello fue algo tan impresionante, conmovedor, que quienes escucharon por primera vez La Pasión de nuestro Señor Jesús según San Mateo de Bach, dirigida por Mendelssohn, se pusieron de pie. Y de pie escucharon el larguísimo concierto. Y desde entonces se ha puesto de relieve una y otra vez que los públicos tienden a escuchar esa composición de Bach también de pie. Déjenme decirles por lo demás que Mendelssohn, precozmente famoso, hijo de banquero, nieto de filósofo, lo tenía todo. Y que de allí en adelante, cuando ya llega a una temprana cumbre, al contrario de lo que la lógica hubiese indicado, que se dedicara a cosechar los honores de tan temprano triunfo, se lanza en un exilio interno por diferentes puntos europeos, va a recorrer prácticamente toda Europa. No sé si podemos ver aquí en el mapa la saga de Mendelssohn, quien saliendo de Alemania se vino hasta Italia, estuvo en Nápoles, en Venecia, por supuesto que pasó por Austria, fue hasta Francia. A lo largo de ese viaje va en condición no de gloria viviente que está esperando aplausos, sino de un joven que quiere aprender. Y por ahí tiene la gran oportunidad de recibir el influjo de los grandes de la época, como el maestro Berlioz, el italiano Donizetti, que lo van a acompañar en momentos de su formación que él de motu propio asume no ha terminado. Pero hay algo muy importante en la vida de Mendelssohn, y es que él admiró, se sintió tan embargado, tan abrumado por la majestuosidad de Bach, que se va a vivir allí a Leipzig, el pueblito, tenemos otras tomas por allí, donde Bach había terminado su vida más de 100 años atrás. De tal manera que es una especie de tarea inconclusa sobre sí mismo la que va asumiendo Mendelssohn. De uno a otra localidad, buscando la huella positiva de Johann Sebastian Bach, cultivando la memoria del gran alemán antecesor suyo. Y eso es lo más grande de Mendelssohn,
que él en sí mismo, Mendelssohn, es un clásico, pero Mendelssohn rinde su propia importancia al cultivo, a la exégesis, a la representación, a dar a conocer la obra del más grande maestro de todos los tiempos, que indudablemente es Johann Sebastian Bach. Les conté que además de Bach, de la influencia de Bach, Felix Mendelssohn recibió de joven el influjo del gran escritor Johann Wolfgang Goethe. Pues la muerte de Goethe a temprana edad de Mendelssohn le va a golpear. Estoy contando la vida de uno de los grandes de la cultura europea del siglo XIX, quien se alternaba de igual a igual con Chopin, era amigo de Donizetti, conoció a Franz Liszt. Imagínense, fue el discípulo predilecto de Zelter, que Zelter había sido director de la Academia de Canto de Berlín. Por cierto, hay un detalle. Les estoy contando que Mendelssohn era judío. Ustedes saben que el ser judío es una condición genética. El judío se conoce por su nariz, por cierta fisonomía. Pues ya en la Alemania de principios del siglo XIX, 100 y pico años antes de Hitler, ya el antisemitismo, que era la persecución, el arrinconamiento de los judíos, se estaba poniendo de moda. Y muerto Zelter, el maestro, cuando Mendelssohn quiere heredar la dirección de la Academia de Canto, le dicen que no, y en el fondo el problema que hay para que lo rechacen es su condición de judío. De todas maneras, la frágil constitución física de Mendelssohn está presente en su corta vida, porque es que Mendelssohn no llegó ni a los 40 años, vivió 38 añitos. Se casó, digamos que ya muy adulto, con esta linda muchacha de origen francés, Cécile Jeannenot. Ella también es hija de una gente muy rica de Francia. Y Mendelssohn estaba muy desgastado físicamente por la enorme desgaste físico que le implicó montar a Bach, sacar a Bach del olvido. Su contextura física, pulmonar, mejor dicho, famélico, no estaba predispuesto para soportar la presión psicológica, que le dijeran que no, que le cerraran, que lo criticaran, que se burlaran de él. Y eso, aunque él era un alma de hierro, melló su organismo. Y por eso, afortunadamente, logró en Leipzig montar una academia que le va a representar a la postre, y en esa academia van a pasar algunos de los grandes músicos de los tiempos venideros, como Robert Schumann. La misma hermana de Mendelssohn, que se llamaba Fanny, que es también una compositora de renombre, le apoyaba. Pero particularmente en el año 1847, muerto el maestro Seltzer, muerto Goethe también, muere la hermana para mayor tragedia, Felix Mendelssohn ve que su mundo se le ha derrumbado. Y joven, rico, famoso, 38 años, imagínense, se desmorona en una crisis depresiva. Recuerden que estamos hablando de una época en la cual no existía ninguno de los antidepresivos que hoy venden de farmacia en farmacia. Y la ciencia médica, psiquiátrica no estaba tan adelantada como hoy en día. Yo pienso que Felix Mendelssohn hubiera sido recuperable, pero en medio de la melancolía en que cayó, la melancolía es una fase profunda de la depresión, sufrió un ACV y rico, famoso, joven, de 38 añitos, Europa y el mundo perdieron a uno de sus músicos más ilustres, el hermano de Fanny, Felix Mendelssohn, quien murió en la casa que van a ver ustedes a continuación. Todavía está el edificio de Leipzig donde él murió. Y realmente lo mejor de su obra quizás ni siquiera se compuso. Les recuerdo que estamos escuchando Sueño de una noche de verano, por gentil cortesía de la doctora Mercedes Astros, quien es la asesora temática y de recopilación musical de este programa Redimensión. Y volvemos en breve.
Y este es un nocturno, se llama Night Dream de Felix Mendelssohn. Esta selección es cortesía de nuestra asesora temática, la doctora Mercedes Astros, sin cuya colaboración realmente fuera imposible hacer este programa. Felix Mendelssohn, que fíjense ustedes, no disfrutó la vida de un hombre rico, famoso, pesado por el éxito desde el principio, porque tuvo misiones, proyectos, sueños que alcanzar. Y allí dejó la salud, la estabilidad emocional. Eso le costó la muerte. Pero me pregunto, si él hubiese aceptado el destino que le esperaba, el de un banquero rico de la Europa Central, el destino que la familia le había asignado, hoy no estuviésemos hablando de Felix Mendelssohn, ni escuchando estas hermosísimas composiciones, las suyas y las de los otros que él rescató, como Bach, como Schubert, Schumann, que siguió sus estudios gracias al apoyo. Y entonces Felix Mendelssohn en verdad es una maravillosa lección de vida, de lo que debe ser la vida, un combate, un reto permanente, un no rendirse ante las adversidades y aspirar a ser siempre más de lo posible. Felix Mendelssohn no se rindió, no claudicó, dejó allí en el camino lo que poseía, pero la historia se lo agradece y creo que su alma, esté donde esté, Felix Mendelssohn se sentirá mucho más feliz con lo alcanzado que si hubiese rendido y hubiese hecho todo lo contrario. Y yo les dejo como un regalo en este minuto final con el Night Dreams de Felix Mendelssohn. Hasta la próxima.